Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video tutorial. En este video tutorial vamos a aprender a instalar Linux Mint en una máquina virtual. Lo primero que tenemos que tener para crear una máquina virtual donde vamos a instalar Linux Mint es tener instalado VirtualBox. Si no lo tienes instalado todavía VirtualBox, te voy a dejar en la descripción de este video para que lo puedas descargar e instalar VirtualBox. Luego de realizar ese paso, regresas a este video para continuar con este video tutorial. Si ya lo tienes instalado, lo que vamos a hacer simplemente es primero tener el ISO de Linux Mint. Para descargar Linux Mint, lo que vamos a hacer es ir a un navegador y en el buscador de Google, en este caso vamos a colocar Google. En el buscador de Google vamos a colocar Linux Mint y nos vamos a ir a la página oficial de linuxmint.com. Ingresamos aquí y en esta parte nosotros podemos ir aquí a la parte de download, porque aquí nos va a mostrar la última versión de Linux Mint, en este caso Linux Mint 21. Entonces, para descargar el ISO simplemente nos vamos a ir a la parte de download. Aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, el interfaz de Linux Mint. En este caso podemos seleccionar el Cinnamon Edition, es el más utilizado, y aquí hay otras más. En este caso el más utilizado de Linux Mint es Cinnamon Edition, así que simplemente seleccionamos aquí. Si tú deseas otras interfaces, por ejemplo el interfaz de Mate o el interfaz de XFCE, entonces simplemente seleccionas y presionas ahí donde dice Download. En este caso Cinnamon Edition, y en esta parte nos da un poco de información, por ejemplo el peso. También aquí tenemos una guía de instalación, entre otras cosas. Lo que vamos a hacer es ir a la parte inferior y aquí vamos a seleccionar el idioma en que queremos descargar. Por ejemplo, en este caso sería en español. Si tú deseas en inglés, podrías seleccionar una de estas. Vamos a ir a la parte de español, vamos a deslizar hasta abajo donde está Spanish o Spain, y aquí simplemente presionamos en esta parte. Así que seleccionamos aquí y lo que va a pasar es descargarse, o también puedes seleccionar en esta parte. Lo que vamos a hacer es seleccionar en la primera parte y la descarga va a iniciar automáticamente en la parte superior de tu navegador. En este caso, como verás, como pesa 2.3 GB, va a demorar la descarga. Aquí me dice que va a demorar unos 23 minutos, así que yo ya lo tengo descargado. Entonces lo que yo voy a hacer simplemente es cancelar, pero tú tienes que esperar hasta que termine de descargarse, así que puedes pausar el video hasta que termine de descargarse. Cuando termine de descargarse, simplemente puedes ir a la carpeta de descargas, o normalmente presionas clic derecho y vas a poner mostrar en la carpeta, o presionas este tipo de icono y lo que va a hacer es abrirse la carpeta de descarga donde se va a descargar el ISO de Linux Mint. Ahora que ya tenemos el ISO, nosotros ya podemos pasar a crear una máquina virtual. Para eso vamos a abrir VirtualBox. Así que abrimos nuestro VirtualBox y aquí nosotros vamos a crear nuestra máquina virtual. Para crear una nueva máquina virtual vamos a ir donde dice nueva y aquí nosotros le vamos a colocar el nombre de la máquina virtual. Por ejemplo, yo le voy a colocar Linux Mint 21 de esta forma. Linux Mint es una distribución derivada de Ubuntu, así que como en la parte de abajo ya se seleccionó Ubuntu de 64 bits y aquí por ejemplo se seleccionó Linux. Entonces aquí simplemente seleccionamos o lo dejamos en Ubuntu, ya que es una distribución derivada de Ubuntu, así que simplemente seleccionamos de esta forma. Esta es la ruta donde va a estar la máquina virtual, yo también le voy a dejar tal cual, y luego de eso podemos colocar Next. En esta parte vamos a agregar el RAM. En este caso, ya en una máquina virtual nosotros le podemos dejar un RAM de 1 GB, en este caso prácticamente 1024 MB, pero si tienes una RAM por ejemplo de 8 o 16 GB en tu equipo, lo puedes agregar más, que lo recomendable es 4 de RAM. En este caso yo le voy a agregar 4 de RAM, así que simplemente voy a jalar esto. Por ejemplo, voy a dejar en 4096, dependiendo cuánto de RAM tienes en tu máquina. Yo tengo 32, así que no va a haber ningún problema, porque si nosotros agregamos mucha RAM aquí, prácticamente lo vamos a quitar este RAM de nuestra máquina principal. Así que tenemos que agregar lo necesario, o por ejemplo dependiendo cuánto RAM tenemos. Luego de eso colocamos Next. En este caso voy a dejarle la parte de disco duro. Aquí lo recomendable es que en una máquina virtual es de 10 GB, pero si en esa máquina virtual vas a utilizar muchas cosas, vas a instalar muchos programas, lo recomendable sería 25 GB. Lo que yo voy a hacer es crear el disco duro virtual ahora. Voy a crear, luego de eso voy a agregar la cantidad, voy a seleccionar la primera parte y luego de eso le voy a decir que la reserva va a ser dinámica. O sea, si digamos yo pongo 10 GB
GB de almacenamiento, pero luego excedo esa cantidad, así que se va agregándose de manera dinámica. Así que voy a marcar esto, voy a colocar next y aquí como verás es de 10 GB. Por ejemplo, yo le voy a colocar 25 más o menos por esta parte, por ejemplo 26 GB, dependiendo cuánto espacio tienes en tu máquina. Así que dependiendo de eso le vas agregando, ya que lo mínimo que puedes agregar es de 10 GB. Luego de eso ponemos crear y con esto ya tenemos creada una máquina virtual. Ahora que ya tenemos creada una máquina virtual, lo que podemos hacer simplemente es iniciar y luego de eso agregar el ISO. Por ejemplo, lo que yo voy a hacer es presionar clic derecho y luego de eso voy a colocar iniciar y iniciar normal. Voy a iniciar mi máquina virtual. En este caso, cuando vamos a iniciar por primera vez, aquí nos va a decir seleccionar el disco de inicio, prácticamente el ISO que hemos descargado de Linux Mint. Así que simplemente nos vamos a ir a la parte donde dice vacío o por ejemplo presionamos a esta carpetita y aquí lo que vamos a hacer es añadir, donde vamos a añadir el ISO. El ISO se ha descargado en la carpeta de descargas, así que seleccionamos este ISO, colocamos abrir, ya tenemos agregado aquí, seleccionamos y colocamos en seleccionar. Luego de eso aquí automáticamente se va a seleccionar, seleccionamos y luego de eso colocamos iniciar. Con esto ya estamos iniciando nuestra máquina virtual. Y cuando vamos a iniciar nuestra máquina virtual, aquí va a aparecer para realizar la instalación. Así que lo que vamos a hacer es simplemente colocar la primera parte. De hecho, esto podemos seleccionar con la flecha de arriba y abajo. Y vamos a seleccionar el primero con Enter. Seleccionamos el primero con Enter. Aquí prácticamente ya se está iniciando nuestra máquina virtual de Linux Mint. Esperamos en esta parte hasta que inicie Linux Mint. En este caso ya se inició Linux Mint y normalmente Linux Mint se adapta a la pantalla que nosotros le pongamos. Por ejemplo, si le engrando un poco más, se va a adaptar. Lo que vamos a hacer aquí ahora es colocar donde dice Install Linux Mint. Así que lo que vamos a hacer es simplemente colocar aquí, presionamos doble clic y vamos a pasar a instalar. Y luego de eso se va a abrir esta parte donde vamos a seleccionar el idioma. En este caso vamos a seleccionar español. Así que colocamos español aquí y luego de eso vamos a poner en continuar. Luego de escoger el idioma vamos a seleccionar la distribución del teclado. Por ejemplo, para probar nosotros podemos escribir aquí si todo está bien. Por ejemplo, de esta forma. Entonces seleccionamos español y luego de eso colocamos continuar. Esto es para la distribución de nuestro teclado. En este caso le vamos a marcar donde dice instalar los códecs de multimedia para que así se instalen algunos programas de video y todo eso para poder así usar ya Linux Mint de manera directa. Así que marcamos todo esto y colocamos continuar. Ahora, como estamos instalando en una máquina virtual, vamos a marcar la primera opción donde dice borrar disco e instalar Linux Mint y luego de eso colocamos instalar ahora. Aquí nos va a mostrar esta ventanita donde simplemente lo que vamos a hacer es colocar continuar. Así que colocamos continuar y listo. Luego de eso nosotros vamos a seleccionar nuestra ubicación. Así que aquí por defecto ya me ha seleccionado. Y si quieres o si no te has seleccionado, por ejemplo, puedes marcar de esta forma, por ejemplo, seleccionando el país. Así que ahora yo lo dejo de esta forma y lo que voy a hacer es continuar. Ahora vamos a empezar a crear el nombre de usuario, el nombre del equipo y todo eso. Por ejemplo, lo primero que nos pide es nuestro nombre. Yo podría colocar Alex Roel, en este caso podría colocar de esta forma, Alex Roel. Y por ejemplo aquí me dice el nombre del equipo. En este caso podría colocar VirtualBox o simplemente VIB. El nombre de usuario que va a ser Alex Roel y la contraseña. Entonces aquí por ejemplo yo lo que voy a hacer es colocarle una contraseña. Voy a volver a colocar la contraseña. Y ahora como es una máquina virtual voy a decir que inicie automáticamente y que cada vez que inicie esta máquina virtual no me esté pidiendo la contraseña. Simplemente voy a colocar iniciar automáticamente y luego de eso continuar. Con esto va a empezar a instalarse Linux Mint y aquí nos va a mostrar algunas pantallas previas sobre Linux Mint y qué programas se van a instalar y qué cosas podemos hacer en este sistema operativo o qué de nuevo trae este sistema operativo. Cuando termine de instalarse nos va a pedir que nosotros reiniciemos nuestra máquina virtual, así que simplemente vamos a colocar reiniciar ahora y automáticamente nuestra máquina virtual se va a reiniciar. De hecho aquí tenemos que presionar Enter, así que presionamos Enter y ahora esperamos hasta que se reinicie nuestra máquina virtual. Y con esto ya tenemos instalado Linux Mint en nuestra máquina virtual. En esta parte nosotros simplemente podemos hacer algunas configuraciones o lo que podemos
podemos hacer por ahora es cerrarlo. Y aquí, como verás, ya tenemos Linux Mint. En este caso, para engrandar esta pantalla, como verás, esta pantalla es chiquita y no se adapta, por ejemplo, a la ventana. Lo que podemos hacer es ir a la parte de dispositivos y podemos instalar donde dice insertar imagen de CD y simplemente presionamos aquí. Lo que va a pasar es instalarse esta. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente ejecutar. Aquí vamos a colocar nuestra contraseña de nuestro sistema, así que vamos a colocar y luego de eso colocamos en autenticar o presionamos enter y va a pasar a instalarse. Esperamos hasta que termine de instalarse y luego de eso nosotros podemos reiniciar nuestra máquina virtual y luego de eso podemos hacer que se adapte esto a la ventana. En este caso vamos a presionar un teclado y con esto ya tendríamos instalado. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente reiniciar, así que podemos venir aquí o simplemente nos podemos ubicar en esta parte y nos vamos a ir aquí y ponemos reiniciar. Nuevamente reiniciamos nuestra máquina virtual y nuestro sistema operativo de Linux Mint en nuestra máquina virtual y ahora ya debería adaptarse en este caso a la ventana. Si nosotros estiramos, como verás, se va adaptando. Por ejemplo, si yo engrando de esta forma, como verás, se adapta a la ventana y aquí ya tenemos nuestro sistema operativo que es Linux Mint. Y de hecho, por ejemplo, en esta parte nosotros podemos decir que, por ejemplo, si siempre queremos que se abra en este tamaño, simplemente nosotros activamos la parte donde dice autodimensionar pantalla, así que simplemente presionamos aquí y listo. Ahora, si nosotros estiramos más, en este caso, como verás aquí, se queda en pantalla negra. En este caso, si tienes este tipo de problema, puedes cambiar adaptador de pantalla o controlador de pantalla. Por ejemplo, en esta parte funciona de manera correcta, pero cuando jalamos un poco más grande, como que ya no funciona. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente apagar. Por ejemplo, vamos a ir a esta parte y vamos a colocar en la parte de cerrar y luego de eso apagar. Apagamos y ahora nos vamos a ir a la parte de configuraciones, configuración de pantalla y aquí nosotros podemos cambiar a esto VBox SVGA y luego de eso colocamos aceptar y ahora podemos iniciar. Seleccionamos, colocamos iniciar y va a iniciarse. Cuando se inicie nosotros podemos engrandar de esta forma, podemos maximizar la ventana y ahora esperamos hasta que se inicie. En este caso ya se inició Linux Mint y como verás funciona en este tamaño. No podemos engrandar más, probablemente si estás tú en una computadora con una pantalla más pequeña, probablemente te funcione de manera normal cuando lo maximices. Con ese adaptador de pantalla, cuando nosotros vamos a maximizar, va a cargarse en toda la ventana. Entonces de esta forma también nosotros podemos solucionar ese problema cuando nosotros vamos a engrandar más la pantalla. Entonces podemos cambiar la configuración de pantalla. En este caso podemos cambiar el controlador gráfico y con esto vamos a tener de esta forma. Con esto ya tenemos instalado Linux Mint, ya podemos abrir la terminal, actualizar el sistema, instalar algunos programas y todo eso. Si te sirvió este video tutorial, no olvides de poner me gusta a este video, suscribirte al canal, activar la campanita de notificación para más videos de este tipo. Y conmigo nos vemos en un próximo video.